Muy buenos días y bienvenidos a Poder Latino Coaching Inmobiliario, un programa en el que nos reunimos emprendedores inmobiliarios de todo el mundo para compartir justamente nuestra experiencia y crecer en forma conjunta entre todos. Así que bueno, hoy vamos a ver un poquito el tema de la autoevaluación, fijación de metas y objetivos y también entender dónde estamos parados en nuestro negocio inmobiliario. Y nos vamos a detener específicamente en un tema que es métricas del negocio inmobiliario. Pero también estamos leyendo un libro que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y eso justamente vamos a estar viendo hoy el primer capítulo de todo eso. ¿Qué dices, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo andás vos? Bien, bien. ¿Querés Saludos a arrancar con ese todos. capítulo directamente? Mira, sí, previamente quiero recordar algunas cosas del principio porque me parecen claves, porque después a través de todo el libro esto es lo que es un hábito, es el conocimiento, el qué hacer, la habilidad de cómo hacerlo y la actitud de hacerlo, de querer hacerlo y por qué hacerlo. Si no tenemos esas tres cuestiones claras, no podemos desarrollar un hábito. Y lo otro es la eficiencia PSP, el equilibrio PSP, que se desarrolla a través de los hábitos. Eso es una de las cosas importantes. Y lo otro importante para mí es darse cuenta el continuo de madurez, que a medida que pasamos de la victoria privada, es decir, pasamos de la dependencia a la independencia. Pero para pasar de la independencia a la interdependencia necesitamos de la victoria pública. Y los hábitos van en orden. Es decir, no podemos intentar la victoria pública si no tenemos la victoria privada. Y la victoria privada son los tres primeros hábitos. Y el primero de esos tres hábitos es la proactividad. Y acá me parece muy importante entender qué es este hábito, porque ser proactivo no es hacer muchas cosas, es elegir la respuesta. Acá lo llama la responsabilidad. Y la responsabilidad es responder con habilidad. Y esto parece simple y tonto, pero no lo es. ¿Por qué? Porque tendemos a ser reactivos en vez de proactivos. Y reactivo significa que ante un estímulo tiramos una respuesta, pero es una respuesta automática. Es la que siempre tenemos, pero no necesariamente es la más adecuada. ¿Por qué? Porque estamos condicionadas por lo que él llama el determinismo, que hay tres tipos de determinismo. El determinismo genético, que es el intergeneracional, es decir, los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos, y así sucesivamente, vienen con determinadas pautas de comportamiento que las venimos continuando, de generación, yo digo, en degeneración. ¿Por qué? Porque algunas pueden ser válidas y las seguiremos haciendo, pero otras no, y las tenemos que de alguna manera ir detectando porque están en la parte no consciente y a partir de ahí ir ajustando y cambiando para respuestas que sean saludables, digamos así. Entonces, el determinismo psíquico es el segundo, que es el que viene de los padres, y el tercero es el determinismo ambiental, que es del contexto, de la gente que nos rodea. Por eso es tan importante que hay un libro específico que en su momento vimos sobre el contexto, es decir, las personas que nos rodean determinan también, en algún sentido, nuestras formas de creencias. Y lo que él plantea fundamentalmente es que tenemos libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que podemos elegir la respuesta ante un estímulo. Pero para que eso suceda tiene que haber un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y ese espacio es el espacio para poder elegir cuál es la respuesta más adecuada. Entonces, me parece a mí que ser proactivo, en algún sentido, es pasar de la reactividad a la proactividad. Y eso implica ese espacio entre el estímulo y la respuesta para poder elegir cuál es la respuesta más adecuada. Y creo que ahí
uno de los temas es que, para darnos cuenta, es el victimismo, que en otros libros ya lo hemos visto, la víctima es, bueno, yo no puedo hacer nada, la responsabilidad es del otro, como la responsabilidad del otro, pobre yo. Y eso no sirve para nada. Yo me tengo que hacer responsable de todo lo que me sucede. Si yo me hago responsable de todo lo que me sucede, puedo empezar a ser proactivo. Dejo de ser víctima, dejo de ser reactivo y paso a ser proactivo. Entonces, esto es muy claro. Es libre albedrío tenemos. Nosotros podemos elegir la respuesta. Pero para eso tenemos que hacer ese espacio entre el estímulo y la respuesta. Creo que eso es lo fundamental. Y otro tema que comenta ahí también es los tres valores fundamentales en la vida que plantea Víctor Frankl, que son la experiencia, por un lado, que es lo que nos sucede, la capacidad de creación, que es lo que aportamos nosotros, y el valor actitudinal o cuál es la actitud que nosotros tomamos frente a lo que sucede. Y como en todo el libro lo va diciendo, y en otros libros también, todo va desde adentro hacia afuera. ¿Qué significa eso? Que la vida ocurre adentro y lo que pasa afuera es un espejo de lo que pasa adentro. Por lo tanto, inevitablemente tenemos que trabajar en nuestra parte interior, en nuestra parte espiritual. Creo que eso es así, a grosso modo, un rápido raconto de lo que es el primer hábito y lo que es ser proactivo. Y no podemos Bien. avanzar el segundo hábito y tercer hábito si no tenemos la capacidad de elegir la respuesta, de ser proactivos, de dejar de ser víctimas. Bien, algo que me parece muy interesante antes de pedirle a Lu que comparta, digamos, sobre justamente este hábito de ser proactivo, pero también a cualquiera de ustedes, si leyeron el libro, que compartan justamente su experiencia sobre los puntos y si justamente les ha pasado algo a partir de la lectura del libro, ¿no? Pueden levantar la mano en forma digital y les damos la palabra. Pero a mí algo que me parece interesante justamente es describir esto que es qué son las personas reactivas, ¿no? Las personas, cuando hablamos de reactivas, ¿sí? Son las personas que culpan a otros, al clima, al gobierno, a la economía. Entonces, las emociones terminan dependiendo del entorno, terminan dependiendo de cómo me siento, ¿sí? De qué pasa a mi alrededor. Y por más que a veces parezca lógico decir, pero obviamente que yo me siento como de lo que pasa a mi alrededor. Bueno, pregúntenle justamente a Víctor Frankl o pregúntenle a alguien que estuvo en un campo de concentración si es tan así o no, ¿no? Si uno puede cambiar su realidad independientemente de lo que esté pasando afuera. Justamente y esa es la fuerza que genera tener un mindset, y vamos a hablar mucho del tema de mindset. Cambia tener ese mindset distinto, cambia tener esa situación, ¿sí? Donde nosotros pensamos de una forma distinta y podemos justamente aislar lo que está pasando y contarnos a nosotros una historia distinta. Entonces, muchas veces se trata de entender qué historia te estás contando, qué estás diciendo, por qué no te va bien, por qué no evolucionás, por qué no tenés la pareja que querés, por qué no tenés los ingresos que querés, por qué no tenés el tipo de trabajo que querés, por qué no tenés las cosas que estás deseando. ¿Cuál es la historia que está detrás de todo eso? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo que me convence de no hacer lo que tengo que hacer, Andrés? Sí, en ese sentido, vuelvo a recordar que la base de todo son los paradigmas, los sistemas de creencias. La creencia determina la emoción determina el comportamiento habitual determina los hábitos determinan el carácter y el carácter determina el destino, es decir, el tipo de vida que vamos a tener. Entonces, la clave está en las creencias. Si yo creo que el problema está afuera, inevitablemente soy una víctima, porque no puedo hacer nada, porque el responsable es el otro tiene que cambiar para que yo esté bien. Bueno, bien reactivo y bien víctima. Ahora, cuando yo me hago responsable absolutamente de todo, entonces hay libre albedrío. ¿Qué significa eso? Que puedo elegir qué hacer.
y lo elijo adentro y afuera se va a reflejar. Y esto en mi práctica habitual con gente que trabajo, vos te das cuenta cuando la persona empieza a ejercer ese libre albedrío, todo cambia afuera. ¿Por qué? Porque ahora el que elige soy yo y lo de afuera es un reflejo de lo que pasa adentro. Bien, Es excelente. que, por otro lado, sí, sí, para complementar un poco, ustedes ya ahondaron bastante, pero me parece que por otro lado es lo único que podemos controlar, ¿no? Cómo nos sentimos, qué pensamos frente a la situación, qué podemos hacer. O sea, el control lo tenemos sobre nosotros, no podemos controlar al otro ni qué nos va a decir, ni qué va a hacer, nos guste o no. Sí podemos controlar cómo nosotros nos afecta esa situación y como decía Víctor Frankl, la libertad última es justamente qué pensar y cómo actuar frente a eso. Y eso nos va a dar también poder, nos vamos a sentir como más empoderados de alguna forma, tomando la responsabilidad, porque si la dejamos afuera, es como imposible, la verdad. Es imposible controlarlo y poder entender de qué va. Entonces me parece que se trata de eso, ¿no? De tomar el poder y tomar responsabilidad de uno mismo y de sus acciones. Bien, y también, o sea, hablamos de las personas reactivas, pero también podemos hablar de las personas proactivas, ¿no? Que Ujú. actúan en función de sus valores, no de sus emociones. Y esto es muy, pero muy importante, de sus valores y no de sus emociones. Hay un tema de valores que también lo hemos hablado más de una vez, pero cuando yo defino mis valores, ¿sí? Mis valores son algo como la estructura de un edificio, ¿no? O sea, son algo que es fijo en el momento que los defino, digamos. Es decir, es lo que sostiene toda mi persona, ¿no? Mis valores. Entonces, yo no es que puedo, bueno, ahora los cumplo mis valores, ahora no los cumplo, ahora veo lo que me parece. Puedo ajustar en distintos momentos de mi vida algún valor, incorporar o hacer ajustes, porque no es algo fijo en toda mi vida, ¿sí? O sea, pero debería ser fijo en cada momento. Entonces, si yo tengo mi criterio de definición, son mis valores, por ejemplo, yo defino, yo no voy a agredir, o sea, físicamente a una persona, ¿no? Entonces, viene una persona y me da que lo quiero agredir, ¿no? Bueno, mi valor es que yo no agredo a personas físicamente. No importa qué, o sea, no, lo que pasa es que él me pegó, entonces yo le pegué y entonces hice, entonces nosotros tenemos que definir justamente claramente cuáles son nuestros valores y después actuar en función a eso independientemente de cómo me esté sintiendo, ¿no? ¿Qué decís, Andrés? Sí, que agrego que inevitablemente dentro de los valores tienen que estar los principios. Los principios son las leyes naturales. Entonces, por más que en mis valores diga que la ley de la gravedad, no creo en la ley de la gravedad, bueno, salgo del balcón y lo más probable es que me pegue un buen porrazo. Entonces, es muy importante considerar que en los valores tienen que estar todos incluidas las leyes naturales que son los principios que hace tanto énfasis COVID. Eso por un lado. Y reforzando lo que comentaba Lu, de alguna manera, yo como docente de administración, estrategia de negocios, la clave de todo sistema viviente, que puede ser una empresa o puede ser una persona, en relación al contexto, que es lo que está afuera, ¿qué qué es lo que es controlable? Lo interno. En el caso de la persona, lo interno. Lo que yo haga, eso es lo controlable. El contexto no es controlable. Yo puedo intentar influir, pero no tengo garantía de resultados. Por lo tanto, la clave es la estrategia. ¿Cuál es la mejor estrategia? La que permite el mejor desempeño de este sistema viviente, esta persona o esta empresa en este contexto. Pero para eso tengo que tener sentido de realidad para tener claro cuál es el contexto. Y la mejor estrategia es la que me permite a mí el mejor desempeño. Si yo puedo aumentar mis capacidades, obviamente puedo hacer una mejor estrategia. Totalmente. Y nosotros no somos el producto entonces de nuestras circunstancias, sino somos el producto de nuestras decisiones. Lo que nos está pasando es por las decisiones que tomamos o por las decisiones que no tomamos, por sobre todo, ¿no? Laura, ¿querés compartir?
estás en mute. Perdón, ahí estoy, ¿me escuchan? Sí. Lo que quería compartir alineado con lo que ya estaban diciendo es que este primer hábito es justamente pasar de la reacción a la proactividad, y eso incluye hacer como una revisión de todo esto, porque lo que pasa es que, digamos, la cultura social nos lleva un poco a la victimización, ¿no? Es como que desde chicos aprendimos esta postura de todo lo que ocurre es culpa de afuera, y entonces yo no puedo hacer nada y estoy como ahí atrapado en donde estoy. Entonces, este primer hábito es el que nos llama como a esa revisión de decir, bueno, espera, hay otra forma de hacerlo. Y esa otra forma de hacerlo desde la proactividad, como que la primera tarea es dividir mejor eso que está dentro del control de uno de lo que no está dentro del control de uno, tomando responsabilidad. Y esto es clave porque si no uno como que solamente toma proactividad, pero desde la misma situación de victimización, y como que ve poco lo que, en dónde puede tomar acción, y este ejercicio del primer hábito es clave como ese cambio de mirada alineado con lo que ya estaban diciendo. Bien, y entonces cuando hablamos de responsabilidad, no se trata justamente de culpa, ¿sí? Se trata de poder, es decir, poder elegir cómo reaccionar, cómo reacciono. Yo puedo elegir cómo reacciono. Entonces, cuando soy responsable justamente porque elijo, no me manejan mis emociones, ¿no? Y para cerrar este tema y pasar al siguiente, que básicamente es el tema de la autoevaluación que venimos hablando, si querés cambiar algo, empezá por lo único que realmente puedes controlar, que es a vos mismo, ¿sí? Entonces empecemos por cambiar lo que podemos controlar, que es cuál es nuestra reacción, cómo nos manejamos, ¿no? Entonces, con esto cerramos un poquito el tema del capítulo 1 del libro y vamos un poquito al tema de la autoevaluación. Hemos visto dentro de la autoevaluación varios temas como generación de leads, precalificación, la capacidad para hacer las presentaciones efectivas en 15 minutos. Hemos visto nos hemos evaluado en manejo de objeciones, en técnicas básicas de venta, habilidad para hablar en forma de preguntas, las 3P, problema, pesar y precio. Hemos visto también el tema de la construcción del pipeline, ¿sí? Cómo hacemos nuestro seguimiento diario, la preparación antes de una presentación, la inversión mensual que estamos haciendo en educación, cuánto estamos invirtiendo, la inversión mensual en marketing, ¿sí? Después vimos también, o nos autoevaluamos en la capacidad para crear contenido atractivo, la habilidad para insertar lo inmobiliario en conversaciones sociales, o sea, cómo cuando me preguntan a qué me dedico, qué es lo que contesto y qué estoy haciendo cuando estoy en situaciones sociales para dar a conocer mi negocio. Y tocamos por arriba el dominio de las métricas del negocio. Nos autoevaluamos en si nos estamos midiendo o no nos estamos midiendo, ¿no? Y este tema generó, digamos, algunas preguntas, me escribieron algunos por privado por el tema de las métricas, porque es un tema realmente que es muy, pero muy importante. Básicamente porque lo que no se mide no se hace, ¿sí? O sea, si nosotros no estamos midiendo nuestro negocio, si nosotros tenemos incertidumbre sobre nuestro negocio, si nosotros no sabemos de dónde va a salir el próximo ingreso, estamos teniendo justamente un problema de métricas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de métricas, principalmente hablamos de tener primero ciertos objetivos claros y después esos objetivos y esas cosas medirlas para ver cómo nos está yendo, ¿no? Entonces, las métricas justamente son ese rumbo que nosotros trazamos al principio para poder, o sea, después ver si estamos yendo para el lugar correcto, ¿no? Entonces, vamos a ver los 3 tipos de metas que organizan nuestro negocio. No sé si, Lugo, estás ahí con la info, pero básicamente vamos a ver los 3 tipos de metas, que básicamente son las metas financieras, ¿sí? Son los números de cuánto queremos ganar este año, por ejemplo, qué ingresos necesitamos para vivir la vida que queremos, ¿sí? Esas son las metas financieras, ahí hablamos de números, y a partir de esos números vamos para atrás y vemos cuáles son las actividades que nos llevan a esos números, ¿sí? Tenemos metas de captación y de búsqueda, o sea, metas de cuántas propiedades tenemos que captar para llegar a esos números. Las metas de búsqueda es cuántas personas le vamos a buscar una propiedad, ¿sí? Y tenemos las metas personales y las metas familiares, ¿sí? Cuando hablamos de metas
personales es justamente lo que nosotros queremos hacer personalmente, como por ejemplo la parte física, ¿sí? Por ejemplo, una meta física sería cómo quiero estar a fin de año. Entonces, a partir de eso digo, bueno, ¿qué voy a hacer para estar así a fin de año? Voy a salir a caminar X veces por semana, voy a ir al gimnasio X veces por semana, me voy a anotar en la maratón de no sé cuánto, voy a hacer trabajo en bicicleta y las metas familiares, ¿no? También, porque es muy importante tener en cuenta cuando nosotros hablamos de metas, que nuestra familia también tiene que estar involucrada en esas metas, ¿no? Y cuando hablamos de metas familiares, estamos hablando justamente de, o sea, cuántas veces voy a ir a hacer una escapada a cenar con mi esposa, cuántas veces voy a ir con mi esposa y mis hijos, cuántas veces voy a ir con mi familia extendida. O sea, tiene que ver con cómo quiero justamente programar eso, porque muchas veces uno da por hecho ciertas cosas, ¿no? Como uno vive con la familia, entonces da por hecho que está pasando el tiempo, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos la cuenta, hay un libro muy interesante que habla justamente de el tiempo que nos queda, ¿no? En semanas. Y cuando uno empieza a mirar el tiempo que queda y dice, bueno, yo veo a mi familia X veces por mes o X veces por año y, o sea, más o menos voy a vivir tantos años, bueno, me quedan X veces, ¿no? Y cuando uno dice me quedan X veces, justamente es distinto a cuando uno lo mira como, bueno, tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Andrés, ¿vos querías comentar? ¿Levantaste el micrófono? Sí, que eso lo vamos a ver con el segundo hábito justamente, y es justamente rol por rol ir definiendo lo importante para cada rol. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de metas, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que entender en nuestras metas financieras es nosotros primero definir cuál es el monto que nosotros queremos facturar para el próximo trimestre, ¿no? O sea, vamos a hablar en trimestres, ¿por qué? Porque las principales compañías del mundo hablan en trimestres, porque básicamente cuando nosotros hablamos de años, el año es muy largo, es demasiado largo, ¿sí? Está como muy lejos de donde estamos nosotros. Entonces, siempre tenemos tiempo para arrancar y para ir haciendo las cosas, ¿no? Y de repente llega fin de año y uno dice, uy, se me pasó el año y no hice nada, ¿no? Entonces, el trimestre, el mes es un poco corto, digamos, y sobre todo para nuestro negocio, es un poco corto para, o sea, poner objetivos. Entonces, usamos trimestre, que es un tiempo que básicamente nos da el tiempo como para acomodarnos, ¿no? Pero entonces, vamos a ver cuáles son Y los además, una cosa, Mati, perdón, pero el trimestre es como nos sirve porque a lo mejor nos ponemos metas que, por ejemplo, quiero facturar, no sé, $200.000, por poner un número. Pero si podemos fraccionar ese número en distintas partes, bueno, a lo mejor tengo que ir por 25 este trimestre, otros 25 el otro trimestre, y así, como que la meta, si la particionamos, se hace como más fácil y más visible en el plan de acción. Me parece que decir, uy, tengo que alcanzar esto de una. Entonces, dividir el tiempo de esa forma es como que, bueno, no es tan duro. Vamos de a poco, o sea, step by step. Como que en eso, a mí por lo menos me resulta más liviano hacerlo de esa forma. Bien, excelente. Entonces, cuando hablamos de metas financieras, o sea, estamos hablando entonces qué nos lleva a generar nuestro ingreso en el mundo inmobiliario, ¿no? Específicamente en el mundo inmobiliario, las métricas serían entonces cuántas propiedades tengo que vender, ¿no? O sea, yo puedo vender propiedades porque soy el que tiene la propiedad, ¿sí? Entonces, el listing agent, el productor de la propiedad, o puedo vender propiedades porque tengo un cliente que está haciendo una búsqueda, ¿sí? Y entonces, a partir de que hace esa búsqueda, entonces también cobro, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a determinar es cuál es nuestros honorarios promedio, ¿no? O sea, nosotros tenemos que determinar cuánto cobramos, o sea, cuánto nos queda a nosotros cada vez que vendemos una propiedad aproximadamente, ¿no? Entonces vamos a decir que nos quedan, supongamos, $10.000 de cada transacción, ¿sí? Entonces ese sería el primer indicador. Bueno, son $10.000 por cada transacción. Ahora, si nosotros decimos que queremos facturar en el próximo trimestre $100.000, entonces necesito hacer 10 transacciones, ¿sí? Entonces ya tengo claridad en cuántas transacciones voy a tener que hacer en el próximo trimestre para generar esos $100.000 que quiero generar a $10.000 que me deja cada transacción. ¿Está bien? Entonces ahora mi cabeza empieza a pensar en, bueno, esas 10 transacciones, ¿cómo las voy a conseguir? ¿Sí? ¿Cómo voy a conseguir tener, vamos a suponer, 10 transacciones? ¿Sí? Entonces ahí empiezo a ir para atrás, ¿no? Y obviamente que las métricas de todos no van a ser iguales, ¿no? Pero de esas 10 transacciones, lo que me genera es que entonces tengo que tener cierta cantidad de
por ejemplo, esas transacciones vamos a dividirlas en dos. La mitad las voy a obtener porque soy el productor, el listing agent, o sea, la persona que tiene al dueño, el propietario, y la mitad la voy a hacer de búsquedas. ¿Está bien? Entonces, son 5 y 5. Entonces, para tener 5 captaciones, ¿sí? Voy a tener que hacer una cantidad de tasaciones. ¿Está bien? Nosotros tenemos ciertas estadísticas. Entonces, lo que voy a decir es, bueno, tengo que hacer X cantidad de tasaciones. Cada tantas tasaciones, hay alguien que me da su propiedad para que se la venda. ¿Está bien? Y para tener X cantidad de tasaciones, tengo que tener X cantidad de leads. ¿Sí? Tengo que tener una generación de leads, de personas con las que hablé, con las que generé publicidad, para poder generar esa cantidad de captaciones. ¿Se entiende cómo es la estructura que tienen que armar? O sea, entonces tenemos que estar justamente viendo con cuántas personas conversamos. Entonces, la métrica inicial, o sea, ahora lo damos vuelta, digamos, o sea, nosotros empezamos de atrás para adelante, pero en la realidad es de adelante para atrás. Es decir, yo voy a conversar con 10 personas por día para que tener tantas reuniones, para tener tantas tasaciones, para tener tantas conversiones. ¿Qué decís, Leandro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Qué bueno compartir con ustedes un ratito al arranque de la mañana. No estoy todos los lunes, pero cuando estoy le pongo ganas. Lo que decís es muy bueno y ahí es donde empieza la competencia de uno con uno mismo. Qué tan bueno soy captando, qué tan bueno soy cerrando. Y entonces ahí empiezas a medir tus ratios en función de cuántas captaciones necesito para que una me la den o cuántas propuestas de valor tengo que hacer para que una me la den, cuántas visitas tengo que hacer para poder lograr una reserva y cuántas de todas esas reservas de verdad se convierten en ventas, porque no todas las reservas prosperan. Totalmente. Es exactamente así. Entonces, vamos a algunos números, por ejemplo. Para tener una venta, ¿sí? Necesito tener por lo menos 2 captaciones, 2 publicadas, o sea, 2 propiedades que tengo para tener una venta, o sea, en los siguientes 90 días, ¿sí? O sea, para tener 2 ventas, necesito por lo menos tener por 3 de tasaciones, o sea, necesito tener 6 tasaciones, ¿está? Entonces, si necesito tener 6 tasaciones, para 6 tasaciones necesito tener por lo menos 12 pedidos de tasación. Es decir, 12 personas que me digan, me interesa que tases tu casa. Entonces, para poder vender una propiedad, necesito tener 12 tasaciones. Y para tener 12 tasaciones, bueno, tengo que hablar con X cantidad de gente para poder lograr esas 12. O sea, porque en realidad tengo que hablar con X cantidad de gente. ¿De qué depende? De cómo haga yo mi circuito de embudo de ventas y de generación de leads. Es decir, yo puedo generar publicidad, puedo hacer conversaciones, o sea, una forma de obtener tasaciones es llamar a clientes, o sea, de mi base de datos o mis conocidos, ¿sí? Y hacer la encuesta. Nosotros lo hablamos de esto. Básicamente lo que nosotros dijimos es, hagamos en el año 2025 un llamado a cada una de las personas de nuestro proyecto 250, ¿sí? Clientes pasados, gente que está en nuestra agenda, gente que sabe quiénes somos, ¿sí? Y le vamos a preguntar justamente, mira, estoy iniciando en el mercado inmobiliario o estoy trabajando en tal empresa o estoy arrancando con el negocio o lo que sea que ustedes introduzcan de acuerdo a la situación personal de cada uno y le van a preguntar, estoy haciendo una encuesta entre las personas que conozco para saber si durante el año 2025 están pensando en comprar o vender una propiedad, ¿sí? Entonces, de alguna forma, lo que estamos haciendo es viendo a ver quiénes están pensando en transaccionar y de ahí salen un montón de conversaciones, ¿no? Entonces, de nuevo, puede ser que una persona tenga que llamar a 10 para encontrar uno que quiera, puede haber otro que llame a 5, puede haber alguien que sea más hábil, puede ser alguien que tenga más base de datos o menos base de datos, pero todos tenemos un montón de personas para llamar y para hacerle esta pregunta, ¿no? Y por el otro lado, vamos a tener la otra parte que también está en el mismo lugar, que es, bueno, comprar o vender, ¿no? O sea, por otro lado vamos a estar generando leads, ¿sí? Que cierta cantidad de leads vamos a llamar porque están interesados en comprar una propiedad y le vamos a hacer esa búsqueda de la propiedad, ¿no? Entonces, acá lo clave es, en cualquiera de los casos, trabajar en forma exclusiva, ¿sí? Nosotros no deberíamos buscar propiedades a una persona que está trabajando con varias inmobiliarias. No deberíamos hacerlo. La primera pregunta de precalificación va a ser, hola, ¿estás trabajando con alguien? Sí. Ah, ok. ¿Por qué me estás llamando a mí? O sea, ¿por qué me estás llamando a mí si ya estás trabajando con una persona? No, bueno, porque yo estoy viendo, no me dan... Bueno, mira,
yo trabajo, o sea, en forma exclusiva, te hago la búsqueda, te la hago completa, te ayudo a relevar todo el mercado, pero lo hago yo solo. Si vos querés hacerlo vos por tu parte, yo no trabajo con vos, solamente te puedo mostrar las propiedades que tengo en mi cartera, si es que están dentro de tus posibilidades, y no te sigo más, ¿sí? Nunca, jamás trabajamos con una persona que está buscando con otras personas, porque lo único que hace es drena nuestra energía, ¿no? Y en el caso de tomar la propiedad, lo mismo. Si nosotros tomamos una propiedad, la tenemos que tomar en exclusividad. Bueno, pero es muy difícil, pero esto, pero otro. Lo acabamos de hablar, ¿no? En el principio del episodio, básicamente depende del entrenamiento que nosotros tengamos para poder hacer esto, ¿no? Entonces, vamos entonces a fijar justamente esas métricas, ¿sí? Vamos a fijar nuestras métricas, vamos a fijar cuántas conversaciones tenemos que hacer por día, cuántos leads necesitamos, cuántas operaciones y cuántas transacciones, y a partir de eso vamos a armar justamente nuestro plan para poder hacer eso todos los días, y vamos a ir midiendo semanalmente si estamos alcanzando esos objetivos o no los estamos alcanzando. ¿Qué decís, Lu? Bueno, justamente para llegar a esa métrica tenemos que entender si sabemos priorizar cuáles son las actividades de alto impacto, ¿no? ¿Qué es lo que me hace más rápidamente llegar a esa métrica que tengo que alcanzar? Si son las llamadas, si son las presentaciones, si es contactar al proyecto 250, ¿qué es lo que me genera más rápidamente llegar a esa meta? Entonces, a veces nos pasa que estamos siendo, como decía al principio Andrés, como que parece que estamos haciendo un montón de cosas, pero eso no nos acerca a la meta. Estamos haciendo trabajo administrativo, nos ocupamos de cosas que podemos delegar. Entonces, priorizar las actividades de alto impacto, ¿sí? Las actividades que nos van a traer el resultado y saber identificarlas, que a veces es difícil eso. Entonces, cuando estamos hablando de métricas, entonces vamos a estar justamente fijando esas métricas para nuestro negocio, ¿sí? Pero vamos a estar en el próximo episodio terminando de hablar, o sea, todo el panorama completo de métricas, porque nos quedamos como cortos con el tiempo, pero básicamente tienen que entender que las principales métricas son las relacionadas a mis conversaciones, o sea, primero, cuántos leads, o sea, cuánto es mi embudo de ventas, de dónde provienen mis prospectos, cuántos leads tengo, con cuántos hablo, de los cuántos hablo, cuántos avanzo en los siguientes pasos que tengo que avanzar, de acuerdo si son captaciones, o sea, listings, o de acuerdo si son clientes que están buscando una propiedad. Y por otro lado, tener claro también que las métricas no se acaban en mi negocio, que vamos a terminar de ver las métricas de mi negocio, que son más que las básicas, ¿sí? Pero también son las metas personales, ¿sí? Físicas, por ejemplo, cómo quiero estar yo físicamente, porque cómo estoy físicamente está totalmente relacionado en cómo está mi energía, en cómo me siento. O sea, el cuerpo tenemos uno solo, lo tenemos que mantener y sostener sobre todo el tiempo y sobre toda la vida, con lo cual, si no está bien nuestro cuerpo, entonces después nuestro ánimo tampoco está bien para hacer lo que tenemos que hacer. Y por otro lado, nuestra familia, ¿no? Nuestra familia normalmente es nuestra fuente de energía. Si la familia está bien, yo puedo empujar, es lo que me empuja. Si mi familia está mal, me tira para abajo y no puedo traccionar porque tengo problemas adentro de la familia. Si querés cerrar, Andrés. Sí, que todo esto lo vamos a ir viendo y es la victoria privada. Es decir, la visión, que es el segundo hábito, comenzar con un fin en la mente, que es saber qué quiero de acá a 5 años, de acá a 1 año, de acá a un trimestre, de acá a un mes, de acá a una semana. Y a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es el tercer hábito? Primero lo primero. ¿Qué es lo primero? Lo importante. Y yo no puedo, lo importante viene definido por lo que quiero ser. Y si no sé lo que quiero ser, no sé lo que es importante. Por lo tanto, puedo estar, como dijo Lu, puedo estar haciendo muchas cosas, pero poco importantes. Entonces, es clave tener la visión. Bien, entonces, Lucy, ¿podés compartir Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, que no sé si están todos adentro del grupo, pero básicamente por el grupo les voy a compartir un formulario para justamente que ustedes puedan imprimir. Eso lo vamos a hacer durante la semana, no lo tengo, no sé si lo tengo preparado hoy, pero para que ustedes puedan justamente imprimirlo y cargar sus metas, ¿sí? Y sus métricas
para que ustedes puedan hacer ese seguimiento. Igual vamos a terminar de explicar todo esto el próximo lunes, así que no se lo pierdan. Les voy a estar pasando también por el grupo de WhatsApp. Les voy a estar pasando también los 2 episodios anteriores porque algunos por ahí se conectan recién hoy o se conectaron intermitente, entonces esos episodios recién van a estar en YouTube disponibles como dentro de 6 meses, con lo cual para los que están en el grupo los vamos a estar disponibilizando en algunos casos antes para que puedan justamente ver todos los episodios y justamente hacer el seguimiento completo para poder hacer todo el trabajo de cómo construir sus objetivos, sus métricas y a partir de eso llegar a cumplir los objetivos que ustedes quieren y que no lo esté trabando nada en el medio. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo el próximo lunes con más Poder Latino Coaching.